Bien, el día de hoy vamos a contar leyendas urbanas que espero te resulten bien interesantes. Pues sí, hoy voy a hablar de leyendas urbanas que eran populares cuando estaba adolescente y que no sé si seguirán todavía estas leyendas en vigencia. Tal vez algunos sí las conozcan o hayan oído alguna vez hablar de ellas y otros no. Así que me resultó re interesante porque no encontré a nadie que hablara de las leyendas urbanas de San Justo, que es justo donde la ciudad donde vivo. Y bueno, y nada, las quería compartir. Así que vamos con la primera. La primera es, cuento un poquito, o sea, tengo que hacer contexto con respecto a la historia argentina. En la época donde hubo desaparecidos, cuando los militares tomaron el poder, ¿no? Que no había democracia todavía, luego cuando se van, digamos, o sea, se les quita el poder a estos militares, pues ahí comenzó la democracia argentina. Bueno, pues quedaron algunas historias dependiendo de la ciudad donde vivas y acá la más popular es que, por lo menos la que se contaba en mi época, era que la comisaría, la iglesia y la plaza de San Justo están unidas por pasadizos subterráneos, donde supuestamente en alguno de esos tres lugares se torturaban personas, digamos, en esos años, ¿no? Entonces la leyenda dice que te podías perder, o sea, si por casualidad, o bien te metían preso, porque, o sea, funciona así. Se supone que abajo de la cocina, casi digo, de la comisaría hay un como un subsuelo que es donde están los calabozos. Bueno, supuestamente abajo de estos calabozos es donde conectarían esos pasadizos, pasillos, quién sabe qué es lo que hay, ¿no? Este, y bueno, y entonces, ¿cuál era la gracia de que estén conectados? Que justo abajo de la cruz de San Justo, de lo que corresponde a la plaza, donde está la plaza San Martín, ¿no? En el centro hay una cruz, no sé si alguna vez la vieron, ahora hay un monumento de las Islas Malvinas ahí. Entonces, abajo de eso, vieron, es como una lomita así. Bueno, dicen que porque abajo de eso hay una habitación completa donde se retenía a la gente en contra de su voluntad y se los torturaba y todo eso. Y que conectaba a la iglesia porque los traspasaban hacia la iglesia o a la comisaría para ser trasladados luego a lo que correspondía a la ESMA, a todos esos lugares de cautividad donde los tenían quién sabe cómo hasta que se morían, ¿no? O más bien los masacraban, amigos. Pero bueno, me explico, ¿no? Acá la leyenda urbana es que existiría todavía en la actualidad esos pasadizos y que si por casualidad te meten preso los descubrirías de alguna manera, quién sabe cómo, este, y te darías cuenta que están conectados, o sea, como que la policía tiene poder para hacerte desaparecer. Esa es una de las teorías que causaba bastante miedo. Entonces los que éramos estudiantes en esa época intentábamos hacer como buena letra, ¿no? De la escuela a casa, de la casa a la escuela, porque no quiero... y de hecho nuestros padres nos decían, ojo si te cruzas con un policía, no sé si en mi época todavía corría eso de ojo si te cruzas con un policía y te retiene el DNI, no se sabe a dónde te va a mandar, ¿no? Todavía había cierta leyenda urbana por ahí de temor a la policía. Nunca me pasó nada, pero esa es la leyenda que nos transmitieron, ¿no? En esa época. La segunda leyenda urbana. La segunda leyenda urbana es bien interesante, tiene que ver con el estudio y es que si vos ibas a la casa de Almafuerte y le escribías una carta pidiéndole por la materia que no podías aprobar y que te estaba llevando a diciembre, el espíritu de Almafuerte te la hacía aprobar. Te cumplía el favor y vos en agradecimiento tenías que escribir otra carta agradeciéndole al espíritu de Almafuerte. A ver, esto yo nunca lo puse en práctica, no me gustan estas cosas porque me da miedo, básicamente, así que siempre estudié y siempre aprobé por mi propia cuenta.
Pero, ¿cómo me enteré de esta leyenda? Pues a mí me la contó una compañera diciéndome que no había podido ir a la Virgen de Sotanudos, a la que siempre le pedía a esta chica, por favor, por mis estudios, por aprobar esta prueba, ¿no? Y que ella hizo esto y que mágicamente aprobó, o sea que le aprobaron. Y yo no conocía la historia hasta que ella me la contó, ¿no? Entonces me pareció también muy interesante porque tiene que ver con el poeta, el primer poeta del pueblo. De hecho, la calle donde yo vivo se llama Almafuerte en honor a este poeta de la ciudad. Y vos te preguntarás por qué le pusieron nombre. Porque él fue el primer, no solamente era reconocido como poeta, fue conocido como filántropo y fue el primer señor de dinero, digamos, que puso sus bienes, regaló sus bienes a la ciudad, entre ellos su casa y algunas que otras propiedades de las que se hicieron dinero, y con eso se levantó la ciudad de San Justo que hoy conocemos. Entonces, en honor a él hay muchos monumentos y calles en honor a incluso creo que escuelas, hay una escuela muy conocida acá que es justamente el Normal Almafuerte, también en honor a este poeta, ¿no? Si no conoces quién fue Almafuerte, es el que escribió "No te sientas vencido ni aún vencido, no te sientas esclavo ni aún esclavo". No me lo voy a poner a recitar entero porque es largo ese poema, pero búscalo que lo vas a encontrar. Y me pareció bien interesante porque es la primera leyenda urbana de la que yo tuve como referencia en honor a como a un superhéroe de la época, ¿no? Por así decirlo, alguien que realmente dio sus bienes, dio todo para que la ciudad crezca. La otra leyenda urbana, y esta creo que es la tercera leyenda urbana, tiene que ver con el cementerio de San Justo. El cementerio de San Justo dicen que si vos ibas un 1 de noviembre, que no vayas nunca ni a las 3 de la mañana ni a las 12 de la noche, porque te vas a cruzar con los muertos. En esos años existía una línea que era la del 242, ya no pasa por ahí, pero en esos años era muy diferente a la distribución de las casas y de las calles. Y uno de esos colectivos, el que decía por cementerio, y creo que decía por cementerio San Justo, había varios carteles, varias líneas, pero hay una que decía por cementerio. Bueno, la que te decía por cementerio, agárrate de la silla. Si tenías que tomar esa de noche, nadie quería tomar esa de noche, así nomás te lo digo, porque decían que se te subían los muertos al bondi. ¿Por qué decían esto? ¿Por qué se contaba eso, por lo menos en esos años? Se contaba eso porque justamente este colectivo en esos años era un terreno muy grande. El del cementerio de San Justo es un terreno gigantesco, y en ese entonces se cruzaba una vía, que no sé si esto en la actualidad creo que no es más así. De hecho ahora se bordea el cementerio, no se pasa por en medio, se bordea. Pero en esos años pasaba justo por el centro del cementerio porque era como un descampado, era como una plaza gigante. A ver, no había paredes, no había nada. Con los años se construyó como el edificio acá, ya hacen, ¿no? Esto es parte del cementerio, esto no, esto es la plaza, bueno, en fin. La quinta, bueno, y en fin, no tenías que tomar ni a las 8 de la noche ni a la medianoche esa línea porque te ibas a cruzar, decían que se subían al bondi y que había que dejarlos pasar pero sentarse al fondo, como atrás de todo del bondi, ¿entienden? Del colectivo. Y vos te tenías que sentar o bien en el medio o bien adelante de todo. Y agárrate si llegaba a estar lleno ese bondi porque no había lugar. Y de eso hay bastantes relatos de gente que bueno, que vivió experiencias paranormales al tomar esa línea muy tarde de noche, o porque tenían que sí o sí tomarla para volver a sus casas y eso. La otra leyenda urbana es que por lo menos que yo conocí, no sé si esto es verdad,
que adentro de antiguamente existían estos teléfonos públicos de los que le ponías una fichita y marcabas. Bueno, con los años eso se convirtió en monedas, ya no era una ficha lo que vos comprabas, sino monedas de 10 centavos, 20 centavos y te daban más minutos para hablar, ¿no? Por el teléfono. Bueno, una leyenda urbana que era bien conocida entre adolescentes, yo ya estaba más grande, era que no tenías que poner la mano donde te da el vuelto, porque era como una chapita, era como una puertita así, metálica y pesada, de hecho, que decían que si te pinchabas, que adentro iba a haber una aguja y que si te pinchabas te contagiabas HIV, ¿no? Bueno, pues a mí nunca me pasó, pero esta eh, leyenda urbana fue bastante popular cuando estaba adolescente y ya bastante grande, tipo 17 años por ahí. Entonces era muy normal que los adultos te dijeran, pero deja el cambio o ojo, primero move, como si esta es la chapa, primero métela así, fíjate que no haya nada, no metas muy hasta el fondo la mano y esas cosas, que ahora me lo pongo a pensar y digo, wow, qué locura, ¿no? Pero bueno, en esa entonces era algo popular. Otra leyenda urbana que me acuerdo, porque hay un montón acá, es hace unos años hubo un choque en lo que es la Facultad de La Matanza porque se estaban jugando picadas sobre Presidente Perón, la que ahora se llama Presidente Perón, antes se llamaba JFK Kennedy, esa misma calle, tenía otro nombre, ¿ok? Ahora se llama Presidente Perón. Y decían que hubo un choque, entonces la leyenda urbana que quedó era que si corrías picadas te cruzabas con el espíritu de estos 3 chicos que se murieron corriendo esa picada donde se mataron y que te frenaban el auto. Ahora nunca jugué picadas, así que no sé si será verdad. Y dicen que estos 3 espíritus de estos chicos que corrieron esa picada mortal, digamos por así decirlo, viven adentro de esa facultad, de la facultad de la UNLAM, en uno de los pabellones, que quién sabe dónde, ¿no? Porque es impresionante de grande esa facultad, es gigantesca. Pero lo que me resultó interesante de esto es que fue una muy buena medida en esos años para que ningún otro joven juegue picadas. Así nomás, te lo digo. Estaba como este miedo a que si corrías una picada te ibas a matar porque te iban a frenar de golpe el auto o se te iban a meter adentro del auto y todas esas teorías que existían, ¿no? Antes. Entonces, este fue un buen sistema para que ya nadie corra picadas en esa calle. Al día de hoy yo creo que siempre hay alguno que vuelve a correr porque es una calle bien lisa, entonces es ideal para ese tipo de vandalismo, por aquí así decirlo. La otra leyenda urbana que llegué a conocer es que si vos ibas a la casa de Almafuerte, el poeta este que te conté en la otra leyenda urbana de esta ciudad, es que pasaban 2 cosas. Si vos entras a la casa y estabas como turista, porque antes se hacían visitas guiadas a esa casa, ahora no existe más, no hay nada, se vandalizó todo y hasta se robaron cosas, así que no existe más la casa de este poeta. Pero decía la casa está ubicada al lado, como muy pegadita a un supermercado que se llama El Jawel, que fue uno de los primeros que tuvo San Justo, así conocidos, de almacenes, ¿no? Conocidos. Y en esos años se hacían todavía estas visitas guiadas. Bueno, mucha gente se ponía a tomar fotos y decían que en esas fotos se podía ver al fantasma del poeta Almafuerte. Entonces, a ver quién sacaba la foto, porque en esos años la foto no era de un celular, chicos. En esos años la foto era tomada o bien con cámaras descartables que existían en la época, que eran muy baratas y se usaban y la ibas a revelar y después te quedaba de pisapapel, o sea, se tenía que tirar la cámara, era descartable, ¿ok?
Y, y si no con estas cámaras de tipo Polaroid o cámaras, o sea, cámara de foto antigua, ¿no? No sabías bien lo que estabas sacando hasta que revelabas la imagen, a eso me refiero. Entonces decían que si vos justo captabas al fantasma, ibas a tener como más prosperidad económica. Cosa que tampoco sé si es verdad y no sé si esta leyenda urbana se sigue contando. Muchas de estas leyendas urbanas que yo conocí o llegué a escuchar en mi adolescencia no sé si seguirán vigentes para los jóvenes de hoy en día. Entonces me pareció re interesante compartirlos, ¿no? Eh, Siendo que estamos en octubre y bueno, todos contamos como cosas así de leyendas urbanas o terror. Entonces me parece interesante hacer un video contando y transmitiendo estas historias. Bueno, pues no sé si es verdad, yo nunca fui, la verdad. Me quedé con las ganas porque en el año que lo podía haber hecho, justamente se cerró esta casa porque ya habían entrado a vandalizarla y a robarse cosas de la casa. De hecho, frente a la puerta solía haber un monumento de bronce que se lo robaron, literal. No sé cómo hicieron, pero se robaron el monumento chiquito de Almafuerte. Y después se descubrió que vandalizaron la casa y le han robado objetos, entonces pues es imposible volver a reponer ese pedacito de historia de San Justo, por ejemplo, ¿no? Y eso sí me pareció bien triste porque, bueno, no deja de ser un pedacito de historia, ¿entienden? Bueno, y ahora vamos a pasar a las leyendas urbanas de escuelas, que también tiene un montón esta ciudad. La primera leyenda urbana tiene que ver con la universidad, el terreno que se utilizó para construir un LAM. Era una antigua fábrica de autos. Era una fábrica de autos gigante, gigante, y de hecho al día de hoy todavía no, la facultad no ocupa todo el terreno. Ocupa un pedacito de todo el terreno gigante de lo que realmente es ese terreno originalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues dicen, esto a mí nunca me pasó, así nomás se lo digo. No sé si esto es verídico o no, pero es la leyenda urbana y vamos a dejarlo así. Dicen que los primeros estudiantes, las primeras camadas de estudiantes que estuvieron eh, en UNLAM, ahora es gigante, pero en ese entonces no era tan grande la facultad y no tenía comedor todavía. Dicen que en esos años vos podías ver los fantasmas de los operarios que habían fallecido ahí, cosa que andás a ver si es verdad, ¿no? Entonces dice, la leyenda urbana cuenta que cuando se quiso construir la facultad se tuvo que pedir ayuda a la iglesia de San Justo para bendecir todo el terreno porque era impresionante desde los sonidos hasta la cantidad de fantasmas que había, de entes, de manifestaciones que había, y que supuestamente después de esa limpia al día de hoy no hay nada. Está como normal la facultad. La otra leyenda urbana que tiene que ver con UNLAM, con la facultad, que yo escuché, es que si vos haces una obra de teatro en la parte de teatro de la facultad, que es ni bien entras, está hacia tu derecha. Está el auditorio, un auditorio muy grande, donde se hacen obras de teatro, a veces es como un salón multipropósito. Es de teatro porque tiene como una especie de cúpula para que todo se escuche mejor, pero en sí se usa para muchas actividades de la facultad, no solamente las de teatro, ¿no? Entonces dicen que si una obra dura más de lo previsto, hasta bien entrada la noche, vos podés escuchar, no ver, te pueden pasar dos cosas: que vos entre el público veas los fantasmas que te aplauden o que te sentís observado todo el tiempo. Y eso me lo contaron bastante gente que pertenecía al coro, que decían que sí se sentía, entonces siempre trataban
o sea, se sentían estas manifestaciones, entonces ellos siempre intentaron como terminar a horario y nunca después de hora, ¿no? Entonces eso también me resultó re interesante, porque yo digo, wow, fantasmas cultos, ¿no? Pero lo que más me apasiona es que tiene que ver un poquito con la historia del lugar, no es que la saca a la gente de la nada. Digo, esto antes era una fábrica, así que habrá estado lleno de gente, me imagino, no lo sé. Eh, Después, ¿qué más cuentan? Que cuando se fundó la facultad, que se estaban construyendo estos edificios, eran todo oficinas. De hecho, al día de hoy, si vos entras en la facultad y te toca cursar, vas a ver que son aulas bien cerradas, porque eran las oficinas de la parte de administración de esa fábrica, ¿entienden? De autos. Entonces, dicen que algunos operarios perdieron la vida ahí, que es normal sentirse oprimidos o sentirte con falta de aire y esas cosas, porque es muy cerrado el lugar y porque también podés sentir la presencia de esos fantasmas, no sé. En lo personal, yo hice 2 cursos de verano ahí y nunca me pasó nada, nunca sentí nada, así que no tengo idea si eso pasa o no pasa. Pero bueno, todavía corre la leyenda, digamos, ¿no? Se pasa de boca en boca la leyenda. La otra leyenda que escuché es que atrás de Blaisten es como si vos vas sobre Juan Manuel de Rosas derecho para el lado de la rotonda, hay un lugar bien grande que se llama Blaisten, es pasando Walmart, ¿ok? Entonces, cerca del Vital, digamos. ¿Vital? Sí, Vital. Eh, si sos de San Justo me vas a entender, te vas a ubicar. Lo que te estoy diciendo es sobre la ruta 3, ¿no? Vos vas sobre la ruta 3 hasta que te topas con Blaisten. Bueno, dicen que atrás de Blaisten hubo como una masacre muy grande, que es la que trajo las primeras como edificaciones atrás, se hizo como un asentamiento atrás de este local de Blaisten, y por eso Blaisten empezó a perder como clientes, como si hubiera una mala racha, como si viviera una mala racha por haber puesto ahí el negocio. Esto no creo que sea verdad, sinceramente. Si hay un asentamiento de gente humilde, pero no creo que sea verdad lo de que Blaisten vivió una mala racha por los fantasmas de estos muertos. No sé. Esta sí me sonó más a verso, pero igual me resultó interesante y te la transmito igual, tal cual me la contaron a mí. Creo que ya última leyenda urbana que te voy a contar el día de hoy, que tiene que ver con San Justo, es el día que se murió el primer cura de San Justo. Bueno, había un cura que era muy popular, ahora no me acuerdo el apellido del señor, pero Marcón, Monseñor Marcón, que de hecho ahora hay una calle conmemorándolo por lo mismo, porque fue el primer párroco de la iglesia de acá de San Justo, ¿no? Entonces, pues en honor a él, como que siempre lo conmemoran de alguna manera, ¿no? Digamos, a través de las calles, digo, cuentan historias las calles, ¿no? Entonces, resulta que cuando el señor falleció, y en esto yo estuve presente, porque se llamó de todas las escuelas a los alumnos más tranquilos. Bueno, yo cuando estaba adolescente era muy para adentro, muy tímida, pero tímida extremista ya, o sea, no hablaba, no pestañaba, solamente te miraba, no hacía nada, era un ente, amigos, o sea, no me comunicaba nada. Cosa opuesta ahora al hoy. Pero el punto es que llamaron a estos alumnos y nos juntaron a todos en el centro de la plaza, donde había una conmemoración al señor difunto, ¿no? A este cura. Bueno, un amigo mío de mi división, días después de que se celebrara eso, o sea, comenzaron a circular un montón de leyendas urbanas. Entonces vinieron a mí y me dijeron, Ledesma es mi apellido de verdad, ¿no?
es muy común acá en Buenos Aires este apellido, digo, y lo digo porque hay políticos con este apellido, bueno, no tiene nada que ver conmigo, aclaro. Este, y tampoco soy la del azúcar, aclaro también. Y bueno, la cuestión es que comenzaron a circular muchas historias de gente que dice que supuestamente vio cómo el cuerpo de este señor difunto se movía, como que se paró, caminó por toda la iglesia y se volvió a acostar en la en el féretro, ¿entienden? En el homecoming. Yo esto no sé si es verdad, pero tengo un amigo que me contó que él se acercó el día que se estaba celebrando esto. Yo no, porque yo estaba, me quiero ir a mi casa, porque me trajeron acá, no quería estar ahí, quería estar en la escuela estudiando, hubiera preferido quedarme en la escuela. Pero bueno, las escuelas estaban obligadas a ir, entonces mandaban a los que menos lío hacíamos, ¿entienden? Los que éramos más tranquilos. Y yo me acuerdo que fui con un compañero que tenía de apellido Navarro, que éramos re tranquilos los dos, pero re tranca, entonces nos mandaron de cabeza allá y decíamos, ¿para qué queremos estar acá? Esto es re aburrido, o sea, no queríamos estar ahí. Bueno, entonces cuestión que todo terminó y comenzaron a circular estas historias. Y entonces un compañero mío se acerca y me dice, Ledesma, ¿vos te enteraste que, que parece que el señor muerto, porque se paró y caminó por toda la iglesia y te lo podías cruzar y respiraba y esto y aquello? Y yo pensé que creepy, ¿no? Y no quiero saber nada, ¿no? No te quiero escuchar. Bueno, me fui a mi casa, en fin. Vos te preguntarás por qué hay gente que dice que vio esto. Porque cuando se celebró eso, mantuvieron por 3 días, no sé por qué, pero lo tuvieron a cajón abierto por 3 días para todos los que se querían volver a despedir, porque fue un párroco muy reconocido acá en la ciudad, ¿entienden? Había casado ya por lo menos a todo San Justo prácticamente. Entonces era un cura muy conocido. Y además él colaboraba con el parroquial, porque fue el primer de la escuela parroquial, me refiero, que era una escuela, sigue siendo una escuela privada de acá de la ciudad. Entonces, fue el que llevó los primeros ladrillos, contaron. El párroco ayudó a construir ese colegio parroquial, ¿no? Entonces, el parroquial estaba obligado a ir, el normal de San Justo también, que era donde estaba yo, chicos, estaba obligado a ir porque venía y siempre daba la bendición en la escuela Almafuerte, en el normal de San Justo, ¿entienden? Entonces todos estos chicos que estábamos, ya éramos adolescentes, estábamos obligados a ir, pero no podía ir todo el curso porque hubiera sido tremendo quilombo. Entonces se coordinó llevar a los más tranquilos. Bueno, algunos de estos chicos no volvieron a su escuela, sino que se metieron de contrabando dentro de la iglesia a ver qué pasaba, porque ya que lo iban a dejar el cajón, ¿entienden? 3 días abiertos, pues a ver qué pasaba. Bueno, cuentan las malas lenguas que encontraron a 3 de estos chicos atrapados como dentro de la iglesia, que salieron corriendo ni bien los encontraron, porque estaban ahí. De hecho, los padres pensaban que estaban perdidos, que los habían secuestrado, o sea, pasó de todo, chicos. Y estos 3 chicos contaban que ellos vieron que el señor, o sea, por el párroco que estaba muerto, que se paró, caminó por toda la iglesia y se volvió a acostar. Y se llevaron tremendo julepe del mundo mundial y salieron corriendo. Y dicen que se pasaron toda la noche como golpeando la puerta y que nadie los escuchaba. O sea, que ya era de día cuando los rescataron, ¿no? Porque vinieron policías que escuchaban gritos y voces, y es como, ¿y qué hace esta gente acá dentro de la iglesia, no? Porque a cierta hora a cierta hora se cerraba, se tenía que cerrar la iglesia. Entonces, pues pasó eso, ay, qué creepy. Y bueno, y que cuando ellos volvieron, uno era de la escuela donde yo iba. Entonces, este chico comenzó a contar esta experiencia de que lo sintió respirar y que cuando se acercó lo sintió respirar. En fin, re creepy, horrible.
No sé, pero fue como la cosa más traumante para mí de escuchar de que un cura muerto como que revivió y se volvió a acostar horrible. Entonces yo al día de hoy no sé si eso fue verdad o mentira, pero el susto de estos chicos se los pegaron porque la leyenda urbana corrió por varios años. Y esta no fue la última historia, me acabo de acordar de dos más que pasaron en el Normal de San Justo. Y esto era en época donde yo fui estudiante de ahí, tendría como unos 14 años cuando pasó esto. Bueno, les voy a contar estas dos anécdotas que después vivió por años la leyenda urbana, pero doy fe de que pasó porque lo vivió mi generación, ¿entienden? Bueno, adentro de la escuela había de muchas clases sociales, ya saben, ¿no? O sea, en una escuela, en un colegio de educación media hay de todo. Digo, de los, no los privados, sino los que pertenecen al Estado. Hay de todos los estratos sociales, bueno, estamos todos mezcladitos, digamos, ¿no? Bueno, entonces, en mi época era muy común, tristemente, y lo tengo que decir, era muy común que las chicas, la que no le daba anorexia le daba bulimia, y no era que le daba, era que tenía muchos problemas por ahí, pobre chica, en su casa, andás a ver lo que le tocaba vivir, que explotaba por ahí. Bueno, el caso que te voy a contar es de una de estas chicas que estaba tristemente muy mal, pero muy mal, muy mal, muy mal. este, en estado de anorexia, pero ya que la veía si era un esqueleto, ¿entienden? O sea, está muy avanzada su enfermedad y tristemente nadie la ayudaba, ni adentro de la escuela ni afuera. Bueno, en fin, cuestión que esta chica viene a la escuela normal, era esta chica, si yo estaba en primero, esta chica era de cuarto año. ¿Qué pasa? El Normal de San Justo tiene 3 niveles, si mal no recuerdo, porque tiene planta baja, primer piso, segundo piso y el tercero. Que el tercero y después viene la terraza. Bueno, ese tercero y la terraza están cerrados. Y desde que pasó esto en adelante permanecieron cerrados y clausurados por lo que pasó. eh, y a la escuela se la enrejó toda, se le mandó a construir rejas por todos lados, o sea que al año que siguió yo ya era como una prisión, chicos, de la escuela, porque era llena de barrotes como si fueran celdas, literal, para que ya no pase esta desgracia. Cuestión que esta chica viene a la escuela, supuestamente cursó normal, nadie sabía evidentemente los problemas que podía llegar a tener en su vida personal, y dicen que ella entró normal, cursó y que justo en el recreo sube a la terraza. Cuarto año en esos años, cursaba en este tercer piso o cuarto, a ver, tercer piso, porque no es tan alto el edificio. Tercer piso, cursaba, salió como de su división a la hora del recreo, pero en lugar de bajar y ir hacia el recreo, que todos teníamos patio abierto, gimnasio para jugar, digamos, en los recreos, todos bajábamos hacia lo que era o el gimnasio o el patio descubierto o el patio cubierto. Teníamos estos 3 lugares muy grandes donde convivir, digamos, ¿no? O algunos chicos preferían ir a la biblioteca a sacar copias o a sacar fotocopias al kiosco, todas esas actividades que siempre, si vos cursabas, tenías que hacer a veces, no siempre ibas al kiosco, a veces aprovechabas para adelantar materias y eso. O sea, estudiar me refiero, o completar trabajos prácticos si estaba pronta la entrega, bueno. Esta chica, en lugar de bajar y juntarse con su grupo que la estaba esperando en la biblioteca bajito, dicen que subió hasta el último piso, pero subió así, corriendo. Y para cuando tocó la campana y todos entramos, y esto me lo acuerdo patente porque estaba iniciando la segunda hora, o sea, del día, o sea, fue después del recreo, me refiero. No sé si, no, ya sería la tercera hora, lo que correspondería a esos 15 minutos de la tercera hora.
y en mi curso estaban dando matemáticas. Ya habíamos tenido química, tocaba a la hora de matemáticas. De repente se escucha un grito y algo que cae como bolsa de papas. ¿Qué pasaba? Mi ventana, o sea, la ventana donde estábamos cursando, daba a la calle. Entonces esta chica se tiró de la terraza de la escuela hacia abajo, se hizo pomada, chicos. No quedó nada de la criatura. No, después corrieron leyendas urbanas de que sí quedó viva, que no quedó viva. Bueno, supuestamente no quedó viva. Entienden, falleció la chica. Entonces, la leyenda urbana cuenta que en este tercer, último piso de esta escuela, entre lo que es la terraza y donde ella cursaba, se puede ver el espíritu de esta chica. Y bueno, esa es la señal de por qué estaba clausurado esos pisos. Yo no lo creía hasta que pasó algo muy curioso cuando yo cursé y pasé a tercer año en esa escuela. Porque después repetí y me tuve que cambiar de escuela y hice escuela nocturna. Lo aclaro porque no hice toda la secundaria ahí. Entonces, yo tendría como 14 años. No, 15 años, porque si tercer año, 15 años más o menos. Entonces, cuestión que un día me manda una profesora al laboratorio, pero el laboratorio estaba en este piso que te digo, que bueno, después fue clausurado, no, el laboratorio se lo transportó abajo, frente a una preceptoría, en un aula mucho más chiquita, porque para que no se use ese último piso donde está el laboratorio. Bueno, pero en el año en que yo estaba, todavía estaba habilitado y hacíamos, había, dependiendo del horario, a veces se cursaba ahí, en donde estaba su lugar original, y a veces se cursaba abajo por practicidad, porque todo era más cerca y bla, bla, bla. Entonces, la profesora me mandó a bajar estos esqueletos de ciencias naturales, que me dijo, si le, le decíamos huesitos. Si huesitos no está completo, porque a veces le faltaba la cabeza, pues siempre había algún gracioso que se llevaba una parte de huesitos, ¿entienden? Si huesitos no está, Ledesma, me traes los vasos comunicantes, que lo vas a usar, de paso le queda a la profesora de química. En ese momento estábamos con ciencias naturales, pero podíamos tener química otro día y ya quedaba abajo, ¿entienden? Lo que pensaba mi profesora. Como estábamos viendo eso justamente en lo que era química, en lo que era, bueno, esta asignatura de ciencias naturales, entonces me mandó a bajar o a huesitos o a los vasos esos Petri y los comunicantes, o sea, los de para hacer experimentos, me refiero. Entonces yo dije, bueno, subo y bajo rápido porque tenía miedo de cruzarme. Bueno, yo entré. Huesitos estaba incompleto, así que dije, zafé, no lo tengo que bajar porque le tenía un miedo horrible al bicho ese, que a veces le ponían guardapolvo y a veces estaba así, ¿no? Entonces escucho que justo atrás mío, donde yo tenía que agarrar esos vasitos para hacer los experimentos de química, y los vasos, lo que me había mandado a buscar la profesora, escucho como uno de los cuadernos va y se cae. Y me pegué tal jabón que yo dije, esto el viento no puede ser, porque era un lugar cerrado, sin ventana, no había nada abierto, ¿entienden? No había nada. Y bajé, pero así, y medio a los gritos de no, porque las cosas se mueven y qué sé yo. Bueno, atrás mío le pasó esta misma experiencia la vivieron varios alumnos, entonces se decidió en vacaciones bajar lo que era el laboratorio, y ahí no, nunca más se utilizó. No sé si al día de hoy se seguirá usando o no, es una escuela muy grande la que yo estoy diciendo y muy importante de acá de la ciudad, entonces me refiero a que es muy reconocida, todo el mundo sabe de lo que hablo cuando digo los nombres. Entonces no sé qué pasó, pero el jabón
llevé igual. Y la otra leyenda urbana que había en mi escuela era que Huesitos era de huesos de verdad, que bueno, decían que era de un expreso, no sé, le inventaron un montón de historias. La historia verdadera de Huesitos es que siempre se le perdió un hueso y siempre había que ir a pedir al cementerio un hueso, literal, y se lo hacían reponer al que se había llevado el hueso, porque nunca aparecía, nunca aparecía. Y bueno, y después hay un montón de historias más de la biblioteca, pero esas ya eran más tipo más invento, ¿entienden? Entonces no las voy a traer. Pero de las que sí me resultaron interesantes de que había algo de verdad en la historia, son todas las que compartí hoy. Entonces, espero que te hayas divertido, que la hayas pasado bien un ratito, porque a mí sí me gustó recordar esto, porque creo que ahora debe haber muchas más, y quién sabe cuántas historias más así de creencia popular existirán hoy en día, ¿no? O con qué tendrán que ver, me pregunto yo. Entonces, si conoces alguna, podés compartirla en la caja de comentarios. Y no sé, si tenés alguna historia similar, también te invito a que la compartas en la caja de comentarios para todo aquel que se pueda enterar, a ver qué pasa ahora, ¿no? Adentro de las escuelas, o cuál es la leyenda urbana que se contará ahora. Pero bueno, espero que la hayas pasado bien un ratito, así que nos vemos en el siguiente video, ya sí haciendo algo más referente al canal, pero me moría por contar esto y dije, es octubre, hay que contar leyendas urbanas. Así que muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Adiós.